Muy buenos días a todas las personas y a quienes nos están viendo en la vía virtual. Es un placer estar aquí el día de hoy en Medellín. A nombre de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales agradecemos la invitación a la SOME y al mismo tiempo que reconocemos la excelente organización de este evento, de este encuentro. Y para empezar este primer panel, me permito presentar a quienes van a ser nuestras ponentes. Tenemos de nuestro país, de México, a la consejera Carla Olvera de Querétaro, tenemos a Nora García de Guanajuato y a Gabriela de Oaxaca. Ellas estarán participando con temas que tienen que ver con la participación política de las mujeres en México, con temas que tienen que ver con un análisis comparado, una vista a otras participaciones femeninas, por ejemplo en Brasil y en Argentina, el tema de la violencia política contra las mujeres en razón de género, en México cómo afecta a la integridad electoral. Y también, y no menos importante, una mirada hacia el esquema que viven las mujeres de Oaxaca en esa vulnerabilidad, en esa interseccionalidad que atraviesa el ser mujeres y el pertenecer a una etnia en un sistema eminentemente patriarcal, en un sistema dominado por usos y costumbres. La dinámica de este panel es la siguiente: las participantes contarán con un tiempo de 12 hasta 15 minutos para su intervención cada una. Al final haremos reflexiones y tendremos la participación del público en un espacio de 10 preguntas para las ponentes. Sin más preámbulos, me permito presentar a la consejera electoral Carla Olvera del estado de Querétaro, en México, quien nos va a participar con el tema la participación de las mujeres, un análisis comparado en América Latina. Adelante, Carla. No, amiga, con esto. Listo. Pues muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales. Muy buenos días a todas las personas que nos ven a través de las redes sociales de la SOME y de la Universidad de Medellín. Particularmente pues un agradecimiento a quienes organizan este evento y a la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales que coordinó estas mesas. Mi participación versa sobre la participación política de las mujeres, un análisis comparado. Y en este sentido quisiera plantear primero el objetivo. El objetivo de este estudio fue identificar el caso, particularmente el caso mexicano, cómo están las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo integradas. Cómo es que han ido evolucionando las reglas en torno a la garantía de los derechos políticos electorales de las mujeres. En ese sentido se hace un comparativo con Brasil y con Argentina, para poder identificar en qué lugar nos encontramos en el contexto latinoamericano. Entonces, eso partimos primeramente del objetivo. Luego me gustaría hablar un poquito del marco jurídico que justamente nos trae en este momento. Decir que la participación política, a pesar de que se identifica como la mayor actividad de participación política el voto, no es la única actividad en la que se da la participación política. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos nos dan un marco acerca de lo que son los derechos en temas de igualdad, sin discriminación, pero también de lo que es la participación política y cómo se vuelve un derecho humano de todas las personas. Entonces, de estos tratados internacionales, yo saqué tres ideas principales. Primero, el derecho fundamental, que es un derecho fundamental inherente a todas las democracias, la participación política. Segundo, que todas las personas nacen libres, iguales en dignidad y derechos sin distinción y sobre todo sin discriminación. Y por último, que todas las personas tienen derecho a participar en la conducción de los asuntos públicos. En este sentido, es el poder votar, pero también el poder ser electos, el poder ser designadas dentro de los órganos, ya sea electorales, jurisdiccionales o a través de las autoridades del gobierno. Pasamos a la siguiente, que sería la de conceptos básicos, y hablar acerca nuevamente de la participación política. La participación política es un concepto multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación política puede verse desde diferentes aristas. Se puede verse como una participación pasiva, en donde leemos de política, en donde escuchamos programas, podcasts, en donde nos informamos, o una participación activa. También hay participaciones colectivas, también hay participaciones individuales. Entonces, la participación política puede ser vista desde diferentes perspectivas, tanto teóricas como prácticas. Lo decíamos, formas pasivas, formas activas, formas estructurales o formas no estructurales. Sin embargo, y retomando un poco, una definición de participación política son aquellas actividades realizadas por la ciudadanía con el objeto de intervenir en la designación de sus gobernantes o bien influir en la formación política estatal, es decir, hacer una modificación en las políticas públicas. Entonces, eso es la participación política, cuando la participación de las personas tiene una incidencia, ya sea en la construcción de los órganos de gobierno o en las políticas que se ejecutan en los órganos de gobierno. Siguiente, por favor. La participación política de las mujeres. Aquí quisiera hacer un match justamente con el tema de la igualdad de derechos y la igualdad sustantiva, pero en la participación política nuevamente. La participación política se da a través de ciertas manifestaciones sustanciales, en el caso de las mujeres y de toda la ciudadanía: el derecho a votar, el derecho a ser elegidas, el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos y el acceso a la función pública. Y aquí me gustaría retomar una definición del Instituto Interamericano de los Derechos Humanos, que nos dice que la participación política es la posibilidad real de todas las personas, independientemente de su sexo, origen nacional o étnico y sus condiciones económicas, sociales o culturales, a ejercer en forma individual o colectiva las actividades derivadas a su derecho a decidir sobre el sistema de gobierno, supervisar su desempeño o aspirar a un cargo público. Y aquí esta definición es interesante porque nos dice no debe de haber ninguna distinción. Entonces, en ese sentido, debería de estar garantizado el acceso de todas las personas a los cargos públicos. Sin embargo, pues eso no se da así. Entonces, ahora sí pasamos, bueno, puse ahí un marco teórico que lo pueden ver en el documento en extenso, que es de los tratados internacionales que han identificado que sí existe una subrepresentación de las mujeres en los cargos públicos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar un poco de, ya en materia de paridad de género. La paridad de género entendida como la participación equilibrada entre hombres y mujeres en el ejercicio de los puestos de representación. En el caso mexicano, regulada en la Constitución como principio constitucional y ejercida particularmente a partir de la reforma electoral 2014, fortalecida con criterios jurisdiccionales en 2015 y en 2019 con la aplicación o con la reforma de la Ley de Paridad en todo. Y vamos a pasar a la parte que me parece como más interesante, que ya es el análisis comparado, que son los antecedentes en los tres casos de los tres países. Y es que al final de todo el estudio encontré ciertas similitudes que son bien interesantes y que también nos dan como la idea de hacia dónde vamos y hacia dónde tenemos que empezar a construir la paridad de género. En el caso de México, la reforma del COFIPE de 1996 fue la primera en establecer cuotas de género y teníamos el 70, podía ser hasta un máximo 70, un mínimo de 30% de cada uno de los géneros. En el año 2012 pasamos del 70 al 30, del 60 al 40% y en el año 2014 alcanzamos un 50-50%. Ahora, eso es en cuanto a la postulación, pero el problema viene cuando ya llegamos al ejercicio de los cargos. En el caso de Brasil, la ley 9100 de 1995 decía que al menos el 20% de las candidaturas tenían que ser para mujeres.
Luego, en el año, de manera posterior, la ley de 9504 hace una modificación en ese mismo año y nos dice que tiene que ser 70-30 y ya no establece que sea específicamente para mujeres, sino para ambos sexos. Y luego tenemos la mini reforma electoral, que así le llamaron, que es la ley 12.304, que no modifica las cuotas, pero ahora lo que sí observa son sanciones por incumplimiento. Entonces, en el caso de Brasil, hasta la fecha, ellos siguen teniendo una cuota de 70-30, pero ahorita vamos a ver cómo se comporta en resultados electorales. El caso de Argentina, Argentina me gustó mucho porque Argentina es un pionero en los temas de paridad de género. En el año de 1991, con el decreto 2135/93, estableció un mínimo de 30% de mujeres, pero aparte estableció sanciones para los partidos políticos que incumplieran con la postulación de mujeres. Y en el año 2016, o sea, pasó mucho tiempo para que se hiciera una reforma, la ley provincial 14.848 estableció la paridad de género 50-50, la alternancia de género, las fórmulas homogéneas, establecieron muchos candados para que la paridad de género se respetara. Entonces, Argentina inicia en el 91 y particularmente también en Argentina es un principio constitucional. En el año 2016 ya tienen ellos, al igual que México, el 50-50. Ahora, yo puse en el documento en extenso, nada más que no me detendré mucho ahí porque el tiempo es poquito, cómo se integran todos los órganos de gobierno de todos los países, Brasil, Argentina y México. Todos son similares, todos son, el ejecutivo se deposita en una sola persona, la que denominan la presidencia de la república, ¿no? Tienen cámaras, tienen su congreso dividido en dos cámaras, son bicamerales, senadurías y diputaciones, que son a los que yo me enfoco. Tienen periodos de alternancia, en algunos casos son 6 años, en algunos casos son 3 años, en algunos casos son 4 años, y todo está descrito en el documento en el extenso, entonces ahí no me voy a parar. Ahora, yo tomé los procesos electorales o tomé la temporalidad desde el año 2012 hasta el año 2027 en algunos casos. ¿Por qué? Porque me fui hasta esta última elección de 2024 en el caso mexicano, pero en el caso de Brasil y Argentina pues son temporalidades distintas. Lo que intenté tomar fue alrededor de más o menos entre 10 y 12 años para poder ver cómo han ido evolucionando estas normas de paridad que ellos han aplicado, ¿no? Entonces, en el caso mexicano me voy a ir a las gráficas. La integración de la Cámara de Senadores, por ejemplo, vemos cómo en el periodo 2012-2018 tenemos una participación de las mujeres ya electas, y es que ese es el tema. No solamente es la postulación, es el poder tener el ejercicio efectivo del cargo, porque la definición que yo daba al principio en mi marco teórico te habla de la participación política como un derecho fundamental establecido en los tratados internacionales, que te dice que todas las personas tenemos derecho a acceder a los cargos públicos y podemos y tenemos que acceder a la conducción de nuestro gobierno. Entonces, en el 2012 tenemos casi el 30% de mujeres, 70% de hombres. En el 2018 vemos una modificación interesante después de que se empiecen a aplicar estas reglas de paridad, que tenemos un 49% versus un 50.78%, y en el 2024 para 2030, en ese periodo, tenemos 50-50. Ahora, este es el caso mexicano, pero vamos a ver cómo en el caso de Argentina logran esto, pero empieza a haber una disminución, que es lo que le pasa mucho a México en el tema de los municipios. En la Cámara de Diputados es una situación similar, no tan disparada en los porcentajes. Tenemos, nos vamos a la de diputados, pero la gráfica, por favor. En la Cámara de Diputados tenemos 40-57, 48-51, 50-49. Aquí son más periodos porque son temporales más chiquitas. La del Senado son 6 años, la de diputados son 3 años. Y en este último periodo 2024-2027 vemos como ya tenemos un piquito, pero muy poquito más de mujeres electas que de hombres, que sería el 50.4% al 49.6%. Entonces también hay un pequeño comparativo de las candidaturas a las presidencias de la República, cuántas habían sido candidatas mujeres, cuántos habían sido candidatos hombres y quiénes habían sido electos también por género. Ahora, en el caso de Brasil, nos vamos a ir también a la gráfica de integración de género de la Cámara de Diputados. Perfecto. Este es el caso Brasil. Y entonces decía yo, en Brasil no se ha modificado el tema de las cuotas de género, se ha quedado en 70-30. Entonces, eso lo vemos completamente reflejado en la integración de su Cámara de Diputados. Esta es la representación de las mujeres y la representación de los hombres cuando las cuotas son mínimas. Entonces, vemos cómo las mujeres no alcanzan ni siquiera el 30% de la integración de la Cámara. Y nos pasamos a la integración del Senado, que se replica de la misma manera. Tenemos hasta un 12%, que es como lo más bajito de representación, igual en la Cámara del Senado.
Igual estamos teniendo el periodo 2015 a 2027 y lo que vemos es que sí hay un aumento pequeño en el 2019, pero vuelve a bajar nuevamente. Y luego vamos a ver el caso, igual puse aquí el caso de las candidaturas a la presidencia de Brasil, y ellos también han tenido una mujer en la presidencia. Sin embargo, Dilma Rousseff fue destituida en un procedimiento que se le hizo en el año 2014. Entonces no terminó su periodo, los 2 siguientes años los terminó un interino hombre. Caso Argentina, entonces tenemos el caso Argentina, igual nos vamos a ir a las gráficas de integración por género en el Senado, y decíamos, Argentina ha sido un pionero en el tema de reglas de paridad de género. Entonces vemos que aquí van a ver como periodos dispares porque su Cámara se integra de manera alternada. Entonces tenemos de 2019 a 2025, tenemos el 50% de mujeres y hombres. De 2021 a 2027, 50% de mujeres y hombres. Porque ellos desde 2016 tienen ya establecido como principio constitucional el 50 y 50. Sin embargo, pasa algo interesante porque ya en la última elección de 2023, tenemos 2019, 2021 y 2023, empieza a bajar. Entonces se mantiene 2 periodos, que es lo que le está pasando ahorita a México. México lleva su primer periodo igualitario. Pero el caso de Argentina, que lo está haciendo de manera, lo hizo antes en temporalidad, resulta que ya en la última elección bajó ese porcentaje. Nos vamos a la gráfica de Cámara de Diputados, y en el caso de la Cámara de Diputados no ha podido alcanzar esa paridad. Entonces tenemos en el 2019 en la elección el 43% de mujeres, en 2021 el 48% de mujeres, y en el 2023 vuelve a retroceder los números con un 39% de mujeres. Entonces a mí la verdad es que me parece muy interesante este caso, porque a pesar de que ya hay reglas establecidas en términos de postulación, lo que se tiene que hacer, y es parte de la conclusión a la que yo llegaba al final, en este comparativo que hacemos de estos 3 países, vemos como primero es importante establecer un marco constitucional que regule el principio de paridad de género, que me parece que son de las cosas más relevantes. Segundo, que no puede quedarse solamente en el ámbito de la postulación. Cuando hemos visto congresos paritarios es porque la integración cuando hay representación proporcional, podemos hacer este equilibrio para llegar al 50% y mantener ese 50%, que por ejemplo el caso Querétaro ha sido ese, desde el año 2015 y hasta el año 2027, que saldrá la legislatura actual. Hemos tenido integraciones paritarias en donde ha habido un porcentaje mayoritario de mujeres porque tenemos una legislatura impar, a excepción de la legislatura de 2021. ¿Por qué? Porque hubo una resolución jurisdiccional que determinó que se hubiera un hombre en lugar de una mujer. Pero por parte de la autoridad electoral se ha mantenido esta parte. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que tiene que mantenerse ya como conclusiones, y para ir cerrando? Tiene que mantenerse justamente el principio de paridad de género establecido en la Constitución, tienen que mantenerse la postulación igualitaria. Sin embargo, sí tenemos que brincar ya no solamente del tema de la postulación, sino también a establecer efectivamente el acceso al cargo de las mujeres, porque si no, particularmente el caso de Argentina, que lo tiene muy bien regulado y que tiene muchas sanciones, hemos empezado a ver una disminución de las mujeres que efectivamente acceden al cargo. Entonces, un análisis interesante podría ser, de manera posterior a los datos cuantitativos que se presentan, un análisis de comportamiento electoral a través de diferentes escuelas que nos expliquen por qué el electorado está haciendo o está votando en este sentido, y porque hay una disminución del acceso a los cargos de las mujeres. Y pues yo con esto terminaría mi participación. Muchísimas gracias a todos los diputados por su escucha. Sí, pues, ya tenemos que ver. Muchas gracias, consejera Carla. A continuación, presentamos a la consejera Gabriela Fernández Espinosa Blancas del Estado de Oaxaca con el tema Mujeres oaxaqueñas, agentes sociales para el empoderamiento y participación política en sus comunidades. Adelante, Gabriela. Gracias.
Muy buenos días, es un gusto estar aquí con ustedes en esta mesa, la participación política de las mujeres, parámetro para la integridad electoral. Bueno, el trabajo que hoy voy a exponer lo denominé Mujeres Oaxaqueñas, agentes sociales para el empoderamiento y participación política en sus comunidades. El objetivo fue esbozar cómo las mujeres oaxaqueñas construyen estos espacios de liderazgo social y político, así como identificar los factores que inciden positiva o negativamente en su participación. La participación política de las mujeres en México ha sido un campo de disputa y transformación constante. En el estado de Oaxaca, este proceso adquiere matices muy particulares porque coexiste un sistema normativo indígena con un sistema electoral nacional, una estructura social patriarcal profundamente arraigada y condiciones territoriales marcadas por desigualdades estructurales como es pues, las oportunidades y el desarrollo en solo ciertas zonas del estado de Oaxaca. La participación política de las mujeres en el estado de Oaxaca es un fenómeno complejo y multifacético donde el género, la etnicidad, el territorio y la clase social se entrelazan de manera interseccional, creando estas experiencias muy diversas y a menudo contradictorias que imposibilitan hablar de esta de manera unívoca, pues las vivencias de las mujeres oaxaqueñas en todos sus aspectos vitales y en su participación política en particular están profundamente marcadas por estas categorías, lo que determina que dichas experiencias se encuentran construidas a partir de las complejas y no pocas veces conflictivas interacciones entre la etnicidad, el territorio, ya sea rural, urbano, sistemas normativos, partidos políticos y la clase superpuesta muchas veces en situación de discriminación. Bueno, podemos pasar a la siguiente. Gracias. Bueno, para dar un contexto de Oaxaca, Oaxaca cuenta con 570 municipios, de los cuales 152 eligen a sus autoridades a través de partidos políticos y 418 lo hacen mediante sistemas normativos indígenas. De acuerdo al último censo de población y vivienda, el 52.2 son mujeres. Oaxaca también es el estado mexicano con el mayor número de personas indígenas y el 69.2% del total de la población se autoescribe como indígena y el 31.2% es hablante de alguna lengua indígena. Esta vasta diversidad cultural de Oaxaca se hace patente en el ámbito político, en la coexistencia de dos sistemas de gobierno municipal, por un lado un sistema de partidos políticos formal y por otro lado una amplia red de sistemas normativos indígenas comúnmente conocidos como usos y costumbres. Esta dualidad crea un dinámico punto de encuentro y a veces de fricción entre las prácticas tradicionales y los marcos legales modernos de la democracia. Los sistemas normativos indígenas, a menudo percibidos como marcos legales estáticos y tradicionales, son en realidad normas vivas que se adaptan continuamente, aunque a menudo de manera lenta y conflictiva, a las presiones legales externas, como los mandatos de paridad de género, y a las dinámicas comunitarias internas, como los patrones migratorios o los cambios en los roles de género. Esta tensión no es simplemente entre tradición y modernidad, sino que forma parte de la propia naturaleza evolutiva de estos sistemas políticos, ya que en muchas ocasiones las comunidades indígenas conciertan su autodeterminación con los derechos humanos universales y la presión legal externa, actuando como un catalizador, a veces disruptivo, que impulsa revaluaciones internas
y negociaciones de poder. En el contexto oaxaqueño, la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Oaxaca y la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca han incorporado el principio de paridad de género, incluyendo disposiciones específicas para los municipios regidos por sistemas normativos indígenas. Conceptos como paridad sustantiva, igualdad de oportunidades y no discriminación son principios fundamentales que han sido incorporados a lo largo del tiempo en el marco normativo con la finalidad de enfatizar la influencia real y el poder de decisión de las mujeres en el ámbito político, más allá de la mera presencia numérica. La historia de la participación política de las mujeres en Oaxaca ha sido un proceso de ruptura con un pasado dominado eminentemente regido por los hombres. La década de los 90, con el reconocimiento constitucional de los usos y costumbres como forma de gobierno, paradójicamente abrió nuevas avenidas para el compromiso de las mujeres en la política local a partir de un progreso gradual pero significativo en su participación política. Así, en Oaxaca se pasó de tener municipios donde el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas no era reconocido formalmente a alcanzar un número histórico de mujeres en cargos de elección popular. Actualmente, 72 mujeres ocupan el cargo más importante en los ayuntamientos municipales y 25 mujeres son diputadas en el Congreso local. La participación política de las mujeres también ha experimentado un notable progreso en su rol como votantes y como candidatas. En las últimas elecciones de 2024, la participación femenina alcanzó el 64.2%, superando significativamente la masculina con 54.8%. De las diversas y múltiples barreras que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos electorales, la más notable por sus perniciosos efectos y que acontece tanto en sistemas normativos como en el sistema de partidos políticos, es la violencia política contra las mujeres en razón de género. Oaxaca es el estado con el mayor número de personas sancionadas por violencia política de género desde abril de 2020, con 7 de cada 10 sanciones registradas a nivel municipal. Esta violencia lo que busca es menoscabar o anular los derechos políticos de las mujeres. Las mujeres suelen enfrentarse a un exacerbado escrutinio social más exigente en contraparte con los hombres. Las mujeres se enfrentan a chismes y a la invención de rumores sobre la vida personal de ellas, a cuestionamientos respecto de su conducta moral basados en estereotipos de género. También son objetos de duda y cuestionamientos sobre sus capacidades para desempeñar sus funciones, la restricción de derechos políticos justificada por la tradición, la provisión de información falsa, la imposición de sanciones injustificadas, la negación de servicios públicos y la limitación de derecho a hablar o asistir a asambleas. Estas prácticas crean un ambiente hostil que puede disuadir a posibles candidatas y socavar la efectividad de las mujeres ya elegidas. Si bien contar con un marco legal pertinente es una condición necesaria, esto no resulta suficiente para lograr una igualdad sustantiva, si no se acompaña de profundos cambios culturales y mecanismos de protección robustos para las mujeres que ingresan a los espacios públicos. Otro factor que incide en la participación política es el territorio. La experiencia de las mujeres en Oaxaca se encuentra profundamente condicionada por el entorno geográfico en el que acontece, siendo muy distinta a la de una mujer en una comunidad rural regida por sistemas normativos indígenas, donde la dispersión geográfica y la falta de infraestructura en las zonas rurales dificultan la organización y el acceso a la información y a las instituciones de apoyo. Esto en contraste con las mujeres que están en zonas urbanas y que a menudo cuentan con mayor acceso a la educación
y a redes de apoyo donde pueden enfrentar desafíos distintos. En el estado de Oaxaca, por mencionar otro dato, existen 10.523 localidades rurales y 200 urbanas. Muchas comunidades indígenas en Oaxaca son geográficamente remotas, caracterizadas por terrenos difíciles y acceso limitado al transporte. Este aislamiento restringe severamente el acceso a la información sobre procesos políticos, plataformas políticas e instituciones electorales, lo que afecta directamente la participación electoral como la capacidad de las mujeres para involucrarse activamente en procesos políticos. En las áreas urbanas, los movimientos feministas y de mujeres han abordado temas como la doble jornada, la violencia y los derechos reproductivos. Sin embargo, las mujeres campesinas, las mujeres indígenas se han movilizado en sus propias localidades, a menudo a través de programas de subsistencia alimentaria y asociaciones vecinales. El involucramiento masivo de mujeres en programas de subsistencia, comités de salud y comedores populares ha dinamizado el tejido social comunitario y ha demostrado su fuerza como agentes mediadoras del bienestar social e interlocutoras de las autoridades estatales. Las experiencias, el prestigio y el liderazgo adquiridos en estos espacios de participación informal han servido como antecedentes para su interés en la participación formal en el gobierno local. Este fenómeno sugiere una vía distinta, de abajo hacia arriba, para la participación política de muchas mujeres. Su entrada en la política formal es con frecuencia una progresión natural de sus roles existentes en la gestión comunitaria, el bienestar social y el liderazgo informal, en lugar de ser de manera exclusiva a través de estructuras partidistas, tradicionales o el reclutamiento de élite. Apoyar y reconocer las iniciativas a nivel comunitario y el liderazgo informal de las mujeres se presenta como una estrategia poderosa y sostenible para fomentar la participación política de las mujeres. En contextos de gobernanza bajo sistemas normativos indígenas, estas condiciones estructurales que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus derechos a la participación política se complejizan aún más al enfrentarse a tensiones normativas entre el respeto a la autonomía y las prácticas de los pueblos y comunidades indígenas y los derechos humanos individuales de las mujeres, lo que puede llevar a que prácticas tradicionales, aunque culturalmente significativas, perpetúen desventajas sociales y culturales, discriminación y violencia contra las mujeres. La participación y representación política de las mujeres en Oaxaca exhibe disparidades significativas entre municipios regidos por partidos políticos y aquellos bajo sistemas normativos indígenas. Si podemos pasar a la tabla, por favor. En el documento extenso podrán encontrar la tabla completa, pero quise dejar estas 4 características para notar esta diferencia. Por ejemplo, por barreras predominantes en sistemas de partidos políticos tenemos el acceso desigual a financiamiento, simulación de candidaturas, estereotipos de género, dinámicas partidarias internas. Y en sistemas normativos indígenas tenemos barreras culturales y tradicionales, predominio de roles de género tradicionales y violencia disfrazada de costumbre. Así también podemos ver esta comparativa de las vías de participación. En cuanto al sistema de partidos políticos, vemos que está la afiliación de partidos, postulación a cargos de elección popular por partidos políticos o bajo la figura de candidaturas independientes. Y en sistemas normativos se encuentra el liderazgo informal, previo en programas comunitarios, asociaciones comunitarias o agrícolas, comités de salud, comités de padres y madres de familia en la escuela, y luego ya viene la participación formal. La clase social también es otro factor
que incide en la participación de las mujeres. Las disparidades económicas pueden limitar significativamente las oportunidades de las mujeres para involucrarse en la política. Las mujeres de clase alta o media, con mayor acceso a recursos económicos, educación y redes de contacto, tienen más oportunidades para incursionar en la política formal, ya sea a través de partidos o de organizaciones de la sociedad civil. En cambio, las mujeres de clase baja, que a menudo también son indígenas y o rurales, enfrentan barreras económicas, sociales y educativas que les dificultan el acceso a la participación política. Finalmente, cabe mencionar que esta interconexión entre pobreza, educación y vulnerabilidad política es evidente. La falta de educación formal puede limitar la comprensión de procesos políticos complejos y derechos legales, mientras que las dificultades económicas pueden obligar a las mujeres a modos de supervivencia, dejando poco tiempo, energía o recursos para el compromiso político. Pues bien, a pesar de los obstáculos ya referidos, las mujeres, a través de su participación activa en los programas comunitarios y movimientos sociales, ha sido un motor fundamental de cambio, especialmente en aquellas áreas rurales donde se han construido liderazgos desde la base. Las modificaciones legales a nivel local como federal en materia político-electoral han permitido que emerjan estos nuevos liderazgos femeninos. Ya para concluir, como conclusión, bueno, decir que la integridad electoral, más allá de la ausencia de fraude o del cumplimiento de las normas legales establecidas, debe tener como horizonte la participación genuina, segura, equitativa y sustantiva de las mujeres. Este enfoque, basado en la interseccionalidad que reconocen la interacción de género, la etnicidad, el territorio y la clase en la participación política de las mujeres, parte de las múltiples realidades y dinámicas locales para establecer estrategias que permitan la construcción de condiciones reales para que las mujeres ejerzan su derecho a participar de manera plena, libres de violencia, discriminación y barreras estructurales en los asuntos políticos de su interés. Finalmente, y a consideración para este trabajo, lo que se requiere es una estrategia multifacética que fortalezca la aplicación de la ley, sancione la violencia política de manera efectiva y establezca una justicia territorial que asegure el empoderamiento económico y educativo de las mujeres. Esto permitirá a nuestras sociedades llevar a cabo un cambio cultural profundo que se requiere para desafiar los estereotipos de género y erradicar las prácticas persistentes que limitan la plena participación política de las mujeres. Y así se construya una democracia oaxaqueña verdaderamente inclusiva, equitativa y con integridad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriela, por tu participación. Y ahora vamos a escuchar a la consejera de Guanajuato, Nora Marisela García Litrón, con el tema La incidencia de la violencia política de género y su impacto en la integridad electoral. Adelante, Nora. en este Congreso de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. Y pues en esta ocasión voy a hablarles un poquito de cómo es que la violencia política en razón de género pues, nos impacta en el tema de la integridad electoral.
Como estamos tratando ante un público diverso, me parece que es importante en primer lugar que vamos a darle estructura a la exposición y les voy a hablar un poquito sobre qué es la violencia, nada más para recapitular conceptos básicos, el panorama actual en México de la violencia política de género, las mejores prácticas nacionales e internacionales que hemos conocido, que tenemos conocimiento de ellas, y sobre todo pues, nuestras críticas y los desafíos pendientes, terminando ahí con unas conclusiones muy sencillas, pero que esperamos que inviten a la reflexión. Pues vamos a ver, la participación política de las mujeres ha crecido significativamente en las últimas décadas y esto ha venido obviamente acompañada de la preocupación de la violencia, ¿no? Una de las principales barreras para el acceso y la permanencia de las mujeres en cargos de liderazgo y de poder, en la toma de decisiones, es justamente el tema de la violencia política. Y pues en esta exposición lo que vamos a tratar es justamente analizar la relación que existe entre la violencia política en razón de género en México y la integridad de los procesos electorales. Cómo es que este fenómeno socava la integridad electoral, lo que se ha hecho y lo que falta por hacer para erradicarla, y sobre todo pues analizar a través de casos estadísticos o de datos estadísticos y de casos específicos muy bien cómo algunas prácticas han podido ir mermando con el tema de la violencia. Como les mencionaba, vamos a comenzar con redefinir, o no redefinir, sino recordar un poquito de conceptos básicos. ¿Qué es la violencia política en razón de género? Pues es toda acción o omisión basada en elementos de género que tengan por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar los derechos políticos electorales de una o varias mujeres. Puede ocurrir tanto en la esfera pública, en la privada, involucrar a distintos perpetradores, desde actores políticos hasta particulares medios de comunicación o incluso a mismos familiares. Tenemos diferentes tipos: la violencia psicológica, la violencia verbal, simbólica, física, sexual, económica, patrimonial, digital, pero también es importante que tengamos o que recordemos que no todo es violencia. La violencia, sobre todo en ámbitos públicos, en ámbitos políticos, también va cargada de debates y de disensos que son totalmente legítimos, entonces no podemos caer en determinar simplemente que una confrontación de ideas sea denominada violencia. Ahora, ¿cómo vamos a tratar esto? Primero vamos a ver cómo estamos en México con el tema de la violencia. Ya se ha reconocido bastante a partir de abril de 2020 con las leyes en materia de violencia de género, ya se determinó como delito, se determinó con sanciones administrativas, con temas penales, insisto, y con los temas electorales hacia los agresores, pero también es cierto que ya el avance ha incluido el Registro Nacional de Personas Sancionadas, que hasta el momento se tiene registrado 416 personas sancionadas por parte del INE, de las cuales 289 son hombres y 74 son mujeres. Hay estados con una amplia participación política local y con fuertes contextos de desigualdad de género que tienden a concentrar los mayores números de agresores, pero sobre todo la parte primordial es que la mayor parte de los sancionados y de los casos de gente violentadora es en el ámbito municipal. Sobre todo en los 5 años entre 2018 y 2023 se documentó el asesinato de al menos 105 personas candidatas, precandidatas o excandidatas en México. Estos casos, el 14% fueron mujeres y la gran mayoría, insisto, fueron por cargos municipales. Ahora bien, la denominada ley, la 3 de 3, adoptada en el INE en el 2021, pues lo que buscó fue que se impidiera la aspiración de candidaturas para quienes tuvieran antecedentes de violencia familiar, de delitos sexuales o de adeudos de pensión alimenticia. Pero las autoridades electorales han intentado menoscabar ese tipo de actitudes con protocolos y con lineamientos específicos que obligan a los partidos políticos incluso para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres. Ahora bien, vamos a ver cuál es el impacto real ya con estos datos que tenemos, cuál ha sido el impacto de la violencia política de las mujeres en razón de género en la integridad electoral. La integridad electoral se refiere en términos amplios a tener elecciones libres, limpias, seguras y justas, en donde se respetan los principios democráticos de igualdad y de no coacción.
la violencia política ha emergido como un factor que afecta profundamente los procesos electorales y esta violencia vulnera el derecho de las mujeres para ser electas y para ejercer el cargo público al que están contendiendo. La integridad electoral no solo se radica en evitar trampas en el conteo de votos, sino que también lo que procura es asegurar que todas las personas candidatas compitan sin miedo y sin sufrir agresiones por quienes son. Es decir, la violencia de género suele ser un mecanismo de fraude silencioso, porque invalida la contienda en una equidad de circunstancias. Otro impacto también que es clave en el mensaje antidemocrático es el que envía la impunidad en la violencia. La integridad electoral también implica que el resultado refleje una auténtica voluntad de la votación, ¿no? del electorado. Pues. Y en este caso, la violencia política contra las mujeres es una forma de sabotaje, porque es una resistencia violenta a la inclusión plena de las mujeres en el gobierno. Cuando una candidata es blanco de violencia, no solamente ella resulta afectada, sino también quienes creen en su proyecto y quienes pueden sentirse inclusive intimidados o desmoralizados ante este tipo de conductas. Ahora, ante este panorama tan desalentador que tenemos, ¿qué es lo que hemos hecho, al menos en México, para poder combatir este tema? Pues han intentado generar reformas que son, como les decía, ya conocemos la de abril del 2020, que es un marco jurídico robusto. Se estableció el Registro Nacional de Personas Sancionadas, se erigió el principio de paridad y de reglas contra la sustitución indebida, que es que las personas suplentes tienen que ser del mismo género en la lista, ¿no? de candidaturas. Se impulsaron los observatorios y las comisiones especializadas, la obligación de que tenemos en todos los hombres comisiones de género, por ejemplo, ¿no? Los observatorios de mujeres en todos los estados. Hay protocolos y guías para víctimas, también especializados en este tema, que implican o incluyen incluso también el tratamiento psicológico, el acompañamiento psicológico para víctimas. Está también la coordinación interinstitucional, pues si bien es cierto como organismos públicos electorales locales tenemos cierto alcance, pues se requiere también el apoyo de fuerzas nacionales como INE u otras entidades con alcance nacional que nos puedan impulsar. Inclusive también los acuerdos con partidos políticos, este tipo de fortalecimiento a las prerrogativas dirigidas para mujeres, me parece que también es una buena práctica que se ha implementado, pero toda esa manera de normativa, ¿no? Si bien han tenido pues una buena intención, aún falta ver qué tan eficaces han resultado en la implementación, ¿no? Y al respecto también vale la pena voltear a ver hacia afuera. En México tenemos una muy buena intención, pero vamos a ver qué tienen los demás países, ¿no? Por ejemplo, tenemos que las primeras leyes en América Latina fueron en contra de la violencia política de género, fue en Bolivia en 2012, que fue el primer país del mundo en contar con una ley específica, y de ahí pues ya son varias leyes que no solamente penalizan, sino que también terminan con ciertos casos de violencia específica, no nada más como tema de denuncia. Está también el tema de la OEA, que impulsó la ley modelo interamericana respecto del mecanismo de seguimiento a la Convención de Belén do Pará, y adoptó en el 2017 el modelo interamericano para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política. Tenemos también el protocolo también de la OEA, el protocolo modelo para partidos políticos con el mismo objetivo. Está también la parte del monitoreo de redes, el apoyo internacional, por ejemplo, de IDEA Internacional, y de la ONU, ¿no? Que también nos dan muchas capacitaciones al respecto. Y pues hay muchos datos que vale la pena que sean recopilados y sistematizados y analizados. Por ejemplo, la OIM en el 2016 y en el 2018 realizaron encuestas a mujeres parlamentarias de todo el mundo y hallaron cifras donde nos dicen que alrededor del 65 al 80% de las parlamentarias han sufrido algún tipo de violencia, como humillaciones, insultos, y cerca del 44% recibieron amenazas de muerte, violación o agresión física. Esta experiencia pues, nos muestra también que no estamos nada más pues que es un problema global lo que estamos tratando de combatir, y a veces pues la suma de esfuerzos esperemos que logre
algún objetivo, ¿no? Más bien logre el objetivo que estamos buscando. Vamos a pasar ahora con las críticas y los desafíos pendientes. La brecha entre la norma y la realidad. En México existe hoy un andamiaje legal sólido, sin embargo, lo que les comentaba, las leyes no garantizan realmente que haya un cumplimiento efectivo. Existe también una cultura política machista y resistencias, en donde aún se enfrenta una cultura patriarcal arraigada en la política, y muchos agresores consideran normal ser parte del juego sucio, ¿no? Como atacar a la mujer con estereotipos de género, amenazas para mantenerla en su lugar, ¿no? Existe mucha impunidad, mucha falta de castigos ejemplares. Si bien el Registro Nacional y los lineamientos han sido una buena práctica por parte de las autoridades locales, la verdad es que ha habido muchas situaciones decepcionantes en donde no se sanciona como debería ser de manera ejemplar, sino nada más, pues son prácticamente amonestaciones públicas donde no hay una reparación integral del daño de la víctima, ¿no? También hay un tema que es la protección insuficiente y la atención tardía. ¿Cuántas veces lo hemos visto que los procedimientos o las denuncias son atendidas con mucha dilación en nuestros institutos, que hay mucho protocolo administrativo para que pueda hacer, y eso obviamente incide en la protección integral a la víctima, y pues que la afectación, las amenazas, inclusive la violencia pueda escalar, ¿no? Entonces, entre más fácil o más rápida sea nuestra actuación como autoridad local, me parece que es importante, pero ahora lo que arrojan los datos es que no hay una atención adecuada, ni pronta ni expedita, y pues siempre se suele escalar el grado de la violencia. También hay un tema que es la subrepresentación de ciertos grupos. Si bien ya hemos emitido muchas acciones afirmativas y muchas leyes que nos ponen en un tema de paridad, el tema de al menos 50-50 en cargos en grupos colegiados, me parece que sí es importante buscar siempre más, ¿no? El seguimiento y la evaluación de las medidas, finalmente, pues es un punto crítico, que es la falta de la evaluación pública sobre la efectividad de las medidas tomadas. Es decir, realmente esas medidas, estas normativas, estos reglamentos están siendo efectivos para combatir la violencia política a razón de géneros, solamente estamos llevando a cabo un registro estadístico, ¿no? O sea, las sanciones realmente se disuaden, hay algún cambio de actitudes en los agresores, realmente no se sabe todo esto, no hay un análisis cualitativo del tema, hay muchos datos, pero lo que sí hace falta es ver la medida de la eficacia de ese tipo de acciones, ¿no? Finalmente, ya como conclusiones, me voy a permitir dar un par de conclusiones. Hemos visto que la violencia se manifiesta de muchas formas, pero pues el objetivo de la violencia política a razón de géneros es excluir a las mujeres del ejercicio del poder o disminuir su influencia política. Y la violencia no solamente lesiona a los derechos individuales de las mujeres, de las víctimas, sino que hiere a la democracia misma al privarla de una diversidad y a limitar la libre elección de la ciudadanía. La relación entre la violencia política y la integridad electoral es clara y no puede hablarse de elecciones libres si no se enfrenta a este problema de verdad. La violencia política pues, es un fenómeno que sí socava la integridad electoral, que le niega a las mujeres la oportunidad de participar plenamente en la vida política y que nos restringe a la libre expresión de la voluntad ciudadana. Muchísimas gracias por escucharme. Un gusto estar con ustedes. Varios temas que afectan, que inciden en la integridad electoral, la participación política de las mujeres en México, la participación política de mujeres en condiciones de vulnerabilidad, como es el caso de Oaxaca. Muy interesante lo que vino a exponer Gabriela Fernanda, y también esa visión comparada entre
la evolución que ha tenido la participación política de las mujeres en América Latina, tomando como parámetro estados como Brasil y Argentina, que nos expuso Carla, en comparación pues, con los avances evolutivos que ha tenido México y por supuesto la incidencia o el menoscabo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género que nos acaba de exponer Nora en el tema de México. Y bueno, como parte de las reflexiones finales, yo quisiera anotar que aun cuando en la mirada comparada en América Latina que nos expuso Carla, aun cuando México ha sido, digamos, de los más tardíos, porque es hasta 2014 que se implementa como principio constitucional la paridad de género en la Constitución y que empezamos con el tema de las postulaciones, pero después brincamos a esa ayuda, ahora sí que muy destacable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes se han constituido en unos aliados en este tema, al ir construyendo sentencias con perspectiva de género que han ido abonando a esa reforma constitucional de 2014, cuando en 2015 se establecieron sendos criterios para que la paridad permeara a nivel municipal con los ámbitos vertical y horizontal, y que entonces se fue construyendo en México un gran acierto, un gran avance en la participación política de las mujeres, que no nada más quedó en las postulaciones, sino que llegamos a 2019 con otra reforma de gran impacto, que es la de paridad en todo, donde pues existe ya la obligación de que las mujeres ocupemos espacio en los 3 poderes y en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, con estos avances podemos decir que hoy en día México tiene un Congreso paritario, un Congreso Federal paritario y una primer presidenta de la República. México es un referente orgullosamente en América Latina en estos temas de participación política, pero es muy importante esa mirada que nos compartió Carla. Aun cuando Argentina es pionero desde 1991 con estos temas de género, pues a la fecha no ha tenido una presidenta de la República. Y aun cuando Brasil también está presente en estos temas de paridad con sus cuotas 70-30, es muy importante visibilizar que a la fecha ha habido un retroceso, que ni siquiera las mujeres llegan a ese 30% en Brasil. Entonces, esta mirada comparada nos da también un panorama de cómo México va avanzando, de 2014 a la fecha, bueno, primero con el establecimiento de las cuotas de género, pero ya como principio constitucional, pues de 2014. Pero en esos avances viene también muchos retos, mucho que hacer, y nos damos cuenta que la participación política de las mujeres se ve minada, se ve dañada, se ve socavada con el fenómeno de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este fenómeno de la violencia política, que bien lo expuso, lo acaba de exponer Nora, de Guanajuato, también en México, y con también una visión comparada que hiciste, nosotros nos hemos dado cuenta que hay avances, pero yo creo que no debería haber avances. Lo que no debería haber es violencia política contra las mujeres en razón de género. Y de repente hablamos de varios verbos: prevenir, sancionar y erradicar. En prevención, ¿qué estamos haciendo? Las autoridades electorales, como bien y atinadamente lo expuso Nora, hemos trabajado desde el INE y también desde los tribunales y por supuesto desde los soples en la democracia local, con la construcción de protocolos y guías para atender la violencia política. Hemos trabajado también en los observatorios de participación política de las mujeres en los estados, con varios mecanismos que abonan a la paridad y que previenen y atienden también la violencia política. Se ha establecido un registro nacional de personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahorita vamos a ver el caso de Oaxaca, que tiene el honroso primer lugar.
Y este registro pues también ha permeado hacia las entidades federativas. Sin embargo, falta mucho que hacer, porque este registro nada más nos está dando cuenta de números, nos está visibilizando quiénes son las personas agresoras, pero también otra cuestión que mencionaba Nora es el seguimiento a esas medidas y las sanciones leves, que es otro de los grandes retos que tenemos en la normatividad. Y otro de los grandes, digamos, instrumentos que ha permeado también en México es el establecimiento de la Ley 3 de 3 contra la violencia. Recientemente, pues, en el 2022 ya establecido en el artículo 38 constitucional como una causa de suspensión de derechos político-electorales y en algunas constituciones estatales como un requisito de elegibilidad. Es otra de la parte de la instrumentación de la reforma de 2020 de violencia política contra las mujeres en razón de género, que ha trascendido pues a leyes secundarias, donde es un mecanismo inhibitorio, ¿sí? Porque con este mecanismo estamos asegurando que no llegue ninguna persona agresora al poder que tenga que ver con violencia familiar, doméstica, delitos o violencia sexual y, por supuesto, con acreedores alimenticios. Y bueno, otra de los grandes aciertos en México, pues es esa coordinación interinstitucional que bien mencionó Nora, que debe de haber entre las autoridades para prevenir, atender y sancionar y, por supuesto, erradicar la violencia política. Y nos vamos a los grandes retos, porque retos hay muchos. Mientras más avanzamos las mujeres, precisamente por el esquema patriarcal por el que está configurado nuestra sociedad en México, pues nos damos cuenta de que también avanza este enemigo silencioso que es la violencia política. Uno de los grandes retos, por supuesto, es atender la violencia política contra las mujeres al interior de los partidos. Al interior de los partidos existe la justicia intrapartidaria, sin embargo, las mismas personas, mujeres militantes, simpatizantes de un partido político, desconocen en primera instancia esos mecanismos. No están bajo la competencia de los soples, sin embargo, creo que los soples considero que podemos coadyuvar en capacitar a las mujeres de los partidos políticos sobre este tema de violencia interna, capacitarlas y ser unas aliadas desde las comisiones de género que se encuentran establecidas en los soples para atender este tema, obviamente cuidando la no intromisión en las normas internas del partido político, simplemente hablando de temas de sensibilidad y de capacitación. Otro tema muy visible, y dejé el caso de Oaxaca para el último, precisamente por las condiciones de vulnerabilidad que afectan a las oaxaqueñas, es atender esa violencia política en las comunidades indígenas de todo el país. Y ahorita vamos a poner el caso de Oaxaca, que atinadamente Gabriela nos compartió también números muy valiosos, estadística que visibiliza las condiciones en las que viven las mujeres de las comunidades indígenas. Pues Oaxaca es un ejemplo muy claro, muy específico, al constituir pues la mayoría de su población en comunidad indígena. Otro tema, otro gran reto de la violencia política es la violencia digital. Estamos viviendo la era digital y de repente la violencia política, dentro de todos los esquemas de los medios de comisión que hay, está también la violencia digital. En la violencia digital tenemos que trabajar las autoridades en la atención de la misma con un esquema especial, específico, con protocolos o con manuales que atiendan esos medios de comisión que además pues, se hacen en la vía clandestina y se hacen con una mayor vulnerabilidad a las mujeres. Recientemente tuvimos la elección del Poder Judicial en México por primera vez y pues las campañas de las candidaturas se llevaron a cabo en las redes sociales y pues eso expone en gran medida a las mujeres a ese mundo digital, a ese mundo alterno que vivimos al mundo material. Es decir, el Internet es ahorita considerado como otro planeta en el que estamos viviendo, coexistiendo, interactuando y haciendo política.
Quiere decir que en la violencia digital las autoridades debemos de trabajar por encuadrar el contexto que estamos viviendo actualmente a la realidad en la participación política de las mujeres y por supuesto, como bien lo apuntó Nora, es un parámetro para la integridad electoral en virtud de que la violencia de género pues afecta no nada más a las mujeres, sino a la democracia. Cuando una mujer está expuesta a campañas negras, ya sea en medios digitales o por pintas o por otros medios alternos, donde a las mujeres las dañan, las menoscaban en su participación política, estamos también dañando pues la democracia misma. Y por último, y me refiero con mucho respeto a la comunidad de Oaxaca, al estado de Oaxaca, es una ponencia que yo también los invito y las invito a leer estas ponencias, estas valiosas ponencias de nuestras consejeras de AMCE que están alojadas en el sitio de la SOME, porque son trabajos profesionales que incluyen la visión o el contexto de lo que está aconteciendo en nuestro país, pero además con particularidad en algunos estados. Y nos adentramos al caso Oaxaca. Como lo explicó bien Gabriela, en Oaxaca coexiste la etnicidad, el género y el territorio. Es importante ver el esquema que están viviendo las mujeres en nuestras comunidades indígenas porque atraviesan una interseccionalidad muy visible, pero también aquí es importante la visión intercultural. Oaxaca es el cuarto estado, ¿verdad, Gabriela? Más grande en territorio de nuestro país, ¿no? El quinto, perdón. Pues como bien expuso ella, se compone de 570 municipios, de los cuales 418 se rigen por sistemas normativos indígenas y 152 por el esquema de partidos. En esa coexistencia entre las comunidades indígenas y sus usos y costumbres, sabemos, y no es propio de Oaxaca, pero pues es el caso, ¿no? Que se encuentra muy arraigada el esquema patriarcal en esas comunidades. Digo, no, repito, no es propio de Oaxaca, pero es el caso al que nos estamos refiriendo. Oaxaca tiene el nada honroso primer lugar en personas sancionadas a nivel nacional. Bien nos exponía Gabriela, 7 de cada 10 personas son sancionadas a nivel municipal por violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es un fenómeno que se deriva precisamente del esquema que tiene el territorio oaxaqueño. El hecho de que existan, por aquí traigo el dato, bueno, ahorita se los comparto, pero existen más comunidades rurales que urbanas. Esa parte del territorio, o sea, el que esté más alejado, digamos, de los transportes, como bien mencionabas, que esté más alejado también de la información, pone a las mujeres en otro esquema de vulnerabilidad, de un alejamiento a vivir una participación política plena, libre, informada, y pues eso también disminuye que la política de las oaxaqueñas se ejerza libre de violencia. El que estén menos informadas también pues las hace más vulnerables a sufrir estos temas de violencia política, porque las mujeres en algunas comunidades, insisto, no es propio de Oaxaca, no tienen ni siquiera conocimientos de lo que son sus derechos humanos, menos de los derechos políticos fundamentales. Incluso pues en algunas partes de nuestro territorio, incluyendo Oaxaca, pues no hablan el idioma español. Entonces, el
El tema de la vulnerabilidad es un tema en el que las autoridades debemos de ocuparnos y como bien decía Gabriela al final, el reto es una estrategia multifacética donde intervengan una normatividad vasta con políticas públicas que sean eficaces para llegar al corazón de esas comunidades y poder informar y empoderar a las mujeres en la política. Creo que el caso de Oaxaca merece especial atención, Gabriela, y vamos a continuar trabajando desde AMCE en estrechar esos lazos de sororidad con las mujeres de Oaxaca. Hasta aquí son las reflexiones, no sé si alguna de ustedes desee hacer algún comentario, alguna pregunta al público. Si no, pues hasta aquí llegamos con esta ponencia. Yo felicito a Gabriela, a Nora y a Carla por sus excelentes participaciones y con esto concluimos esta mesa. Muchas gracias.